Hola chicos, bienvenidos a la lección número 9 de la clase de menores titulada La reconstrucción del templo. Esdras y los exiliados comienzan a reconstruir el templo. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Antiguo Testamento, los libros históricos, Esdras capítulo 4 versículo 6. Nuestro versículo para memorizar. Ten ahora presente que el Señor te ha escogido para que construyas un edificio, que será su santuario. Por tanto, ánimo y manos a la obra. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Nuestro mensaje: podemos adorar a Dios incluso cuando estamos desanimados. ¿Ha tratado alguien de estorbarte o hacerte desistir de algún trabajo o proyecto que realizabas con entusiasmo? ¿Cómo trataste a esa persona? Imagina que vives en el tiempo en el que el templo estaba siendo reconstruido en Jerusalén. Se habían sentado ya las bases del templo, por lo que el pueblo de Israel podía comenzar con la reconstrucción. Un grupo de personas que habían regresado del cautiverio babilónico se dedicaron a esa tarea. Cerca de allí vivían los samaritanos, un pueblo que había resultado de los casamientos entre naciones paganas de Asiria y el remanente de las tribus israelitas de Samaria y Galilea. Fueron a ver a Zorobabel, a Josué y a los jefes de familia y les dijeron: permitan ustedes que les ayudemos en la construcción, porque nosotros, como ustedes, también hemos recurrido a su Dios y le hemos ofrecido sacrificios. Esdras capítulo 4 versículo 2. Pero Zorobabel y los demás dirigentes de Israel les contestaron: no podemos reconstruir junto con ustedes el templo de nuestro Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solos para el Señor, Dios de Israel, pues así nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Versículo 3. Los israelitas se habían dado cuenta de que los samarios no eran sinceros y además tampoco querían asociarse con personas que adoraban a los ídolos. Hacía mucho tiempo que los samaritanos vivían en aquella tierra y sentían que el país les pertenecía. Pensaban que los israelitas querían apropiarse de su territorio. Por eso intentaron desanimarlos, creándoles problemas en la reconstrucción del templo. Por eso, sobornaron a ciertos funcionarios del gobierno y estos se opusieron a sus propósitos durante el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Versículo 5. Los samarios enviaron una carta al rey de Persia acusando a los judíos de estar construyendo una ciudad malvada. Y hacemos también del conocimiento de su majestad que si esta ciudad reconstruida y levantada su muralla, esa gente no va a querer pagar tributo, ni impuestos, ni derechos, con lo que el tesoro real sufrirá pérdidas. Por lo tanto, hacemos saber a su majestad que si esta ciudad reconstruida y terminada de repasar su muralla, su majestad perderá el dominio sobre la provincia del oeste del río Éufrates. Versículo 13 y 16. El rey les respondió: ordenen a esos hombres que detengan las obras y que hasta nueva orden mía no se reconstruya la ciudad. Versículo 21. Mientras tanto, los profetas Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos de Judá y Jerusalén. Zorobabel decidió entonces comenzar la reconstrucción de la casa de Dios, y los profetas de Dios estaban con él para ayudarlo. Esdras capítulo 5 versículo 2. Al mismo tiempo, Tatenai, que era el gobernante, les dijo: ¿quién les ha dado órdenes de reconstruir este templo y recubrirlo de madera? ¿Cómo se llaman las personas que están reconstruyendo este edificio? Esdras capítulo 5 versículo 4. Pero Dios bendijo a los israelitas y no abandonaron la reconstrucción, hasta que enviaron un informe al rey Darío, solicitándole permiso para continuar con ella. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia del oeste del río Éufrates, y a Setar-Boznai y sus compañeros, los funcionarios de esta misma provincia: retírense de Jerusalén y dejen que el gobernador de los judíos y sus dirigentes se encarguen de reconstruir
en su sitio el templo de Dios. Estas son mis órdenes en cuanto a la manera de ayudar a los dirigentes judíos que con los impuestos que el Tesoro Real recibe de la provincia del oeste del río Éufrates se paguen puntualmente los gastos para que no se interrumpan las obras. Pronto llegó el momento en que los israelitas pudieron continuar con la reconstrucción del templo, tal como Ageo y Zacarías habían profetizado. Todo prosperó y la reconstrucción se terminó conforme al ordenado por el Dios de Israel y según las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Versículo 14. Después de terminada la reconstrucción del templo, el pueblo lo dedicó a Dios y celebraron la Pascua con gran alegría, porque el Señor estaba con ellos. Se habían dado cuenta de que Dios había intervenido para que el rey de Asiria los tratara bien. Con corazones agradecidos, el pueblo reconoció que Dios había hecho que todo prosperara, de tal manera que pudieran terminar la reconstrucción del templo de Jerusalén. Versículo 22. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 12, la iglesia. Creo que mi iglesia es un lugar donde la gente que ama a Jesús puede alabarlo con gozo y entusiasmo. Es algo parecido a asistir cada semana a una reunión familiar. Jesús ama a su iglesia y escucha cada palabra pronunciada y cada himno que se entona. La cita de Elena G. de White para reforzar la lección la encontramos en Profetas y Reyes, capítulo 46, página 385. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su camino para que los propósitos del enemigo con ellos no se cumplieran, no seguirían tropezándose y quejándose. Su fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Lo reconocerían con su sabiduría y eficiencia, y Él haría que se cumpliera lo que Él desea obrar por su medio. La próxima semana veremos la lección titulada Arriesgándolo todo. José se arriesga a casarse con María. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.